tal, jóvenes? Buen día. ¿Cómo les va? Mi nombre es Kiara Cancio. Conmigo van a llevar durante este ciclo el curso de filosofía. Bien, si me dan un minuto, por favor, para poder compartir las diapositivas e iniciar con nuestra primera sesión. Bien, ¿me pueden confirmar, por favor, si logran ver adecuadamente las diapositivas? Sí se ve, profesora. Bien, muchas gracias. Buen día otra vez con todos. Bueno, vamos a iniciar esta primera sesión, ¿bien?, de nuestro curso de filosofía. Al ser obviamente la primera clase, vamos a revisar los conceptos fundamentales dentro de la filosofía. Vamos a ver, por ejemplo, la cuestión de la definición de la filosofía, que por esencia suele ser un tanto problemática, ¿bien? Pero lo vamos a ver de una manera muy sencilla. Vamos a ver también cuáles son los orígenes de la filosofía, dónde se origina, en qué parte del mundo se origina la filosofía, en qué tiempo, por qué también, cuáles son los factores a considerar para que la filosofía se origine en cierto lugar, en cierta época. Además, vamos a ver algunas características de la filosofía específicamente basadas en la labor misma del filósofo, ¿bien? Y por último, ya casi al final de la sesión, vamos a revisar algunas de las disciplinas filosóficas, es decir, a partir del trabajo filosófico, de qué manera pues se van a dividir, bien, se va a dividir el estudio de distintas partes de la realidad, es decir, se van a dar disciplinas especializadas dentro de la filosofía y a partir de las mismas, las propuestas, bien, o teorías que se han dado a lo largo de la misma historia de la filosofía. Bien, entonces, comenzamos. ¿Qué cosa es la filosofía? Partiendo por esta pregunta, de verdad, digamos, esta pregunta no tiene una respuesta totalmente rígida. ¿Por qué? Porque se dice que la definición de filosofía es sumamente variada. Existen tantas definiciones de filosofía como filósofos existen o existieron a lo largo de la historia. Esta respuesta probablemente te va a generar más dudas que resoluciones. Sin embargo, para dar el primer paso en el estudio de la filosofía, nosotros en primer lugar vamos a ver cuál es la definición etimológica de filosofía. ¿Qué quiere decir definición etimológica? Vamos a ver la palabra misma a partir de qué raíces se forma. Bien, ¿por qué se llama filosofía? ¿Por qué no recibe otro término? Bueno, vamos a ver esto. La palabra filosofía, aquí está escrita en griego, bien, proviene por tanto de dos voces griegas, de dos raíces griegas, de dos palabras griegas. Por un lado, la palabra filos, que significa amor, y por otro lado, la palabra sofía, que significa sabiduría. Entonces, etimológicamente, si solamente estudiamos el significado mismo del término, podemos decir que la filosofía es el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, el amor por el saber. ¿Correcto? Esta es una definición etimológica. Ahora, esta definición de alguna manera sustituye o interrumpe o niega las otras definiciones a lo largo de la historia de la filosofía que se han dado. No, es una más. Bien, y es probablemente la primera que se ve cuando llevas un curso de filosofía en cualquier nivel de educación. Ahora,
¿Quién utiliza por primera vez la palabra filosofía? Es el señor que tienes aquí al lado derecho, Pitágoras, ¿bien? Pitágoras, quien era originario de Samos, entonces lo conocemos como Pitágoras de Samos. Para la época, algunos siglos antes de Cristo, las personas siempre tenían su nombre y al lado del lugar de donde provenían. Bien, él era de una ciudad llamada Samos. Probablemente Pitágoras es un nombre que te resuene, bien, porque además de filósofo, Pitágoras fue un reconocido matemático. Bien, hasta el día de hoy se estudia, por ejemplo, su teorema, bien, en los ámbitos de la matemática, pero también fue un filósofo, fundó una escuela, la escuela pitagórica, a partir de la cual él y sus discípulos pues trabajaban dentro de la filosofía. Fue Pitágoras quien en un momento se encuentra, bien, cuando ya su trabajo era un poco conocido, se encuentra con el rey de los Feacios, si no me equivoco, Leonte, rey de los Feacios, quien ya había escuchado del trabajo de Pitágoras y le dice, Pitágoras, yo he escuchado que tú eres un hombre muy sabio, ¿no? He escuchado mucho de tu trabajo. Yo quisiera saber cómo logras esto, cómo logras ser un hombre tan sabio. Me gustaría, pues, seguir también ese camino, ¿no? Y a esto Pitágoras responde, "Mm, no es tan exacto lo que me dices, en realidad yo no soy un sabio, yo no tengo toda la sabiduría del mundo, ¿bien? Lo que yo soy es un filósofo. Yo busco el conocimiento porque siento una profunda relación, algo que me ata a la sabiduría. Tengo este amor a la sabiduría, ¿no? Por lo tanto, lo que yo hago es filosofía. Es Pitágoras el primer hombre, la primera persona en acuñar el término filosofía, utilizar el término filosofía y además llamarse a sí mismo filósofo. Bien, ahora, esto es lo que caracteriza a Pitágoras. Sin embargo, Pitágoras no es el primer filósofo. Bien, por consenso, en la historia misma de la filosofía, se considera que el primer filósofo es un señor eh, llamado Tales, que vivía en una ciudad llamada Mileto. Por lo tanto, el señor era Tales de Mileto. Bien, Tales de Mileto es el primer filósofo, mientras que Pitágoras es la primera persona en llamarse a sí mismo filósofo y a también catalogar la actividad que realizaba dentro pues, de la filosofía. Bien, siguiendo evidentemente esta definición etimológica. Ahora, a partir de esta definición etimológica, ¿qué cosa podemos decir? Podemos decir que desde el origen mismo de la filosofía en Grecia, bien, la labor del filósofo se va a enmarcar en la búsqueda de un saber simplemente porque uno quiere saber. ¿Qué quiere decir esto? Que el filósofo, bien, no va a tener como objetivo de su labor filosófica, por ejemplo, el recibir honores, el recibir cierto reconocimiento, bien, el ser vanagloriado o el recibir incluso alguna especie de eh, digamos, premio monetario, ¿no? No cobran por esencia misma de su trabajo los filósofos. Bien, esto desde el inicio mismo de la filosofía y en realidad los filósofos clásicos lo que hacían era esto, ¿no? Esto evidentemente va a ir por ahí tomando otro rumbo a lo largo de toda la historia de la filosofía. Jóvenes, ¿hasta aquí todo claro? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver algunas otras definiciones de filosofía, ¿no? Ya que hemos revisado la definición etimológica, vamos a ver algunas definiciones ya brindadas por distintos filósofos en distintas épocas.
Tenemos en pantalla dos de las muchas definiciones que existen. Eh, la primera es una definición sumamente clásica, dada por Aristóteles, filósofo griego clásico, filósofo de la antigüedad, fue discípulo de Platón, quien a su vez fue discípulo de Sócrates. Aristóteles se forma en, digamos, la institución filosófica fundada por Platón, conocida como la Academia, se forma allí durante 20 años, llega más o menos a los 17 años y se va 20 años después tras la muerte de Platón. Bien, deja Atenas, viaja por algunos años, luego decide regresar em, y en digamos, en unos jardines funda su propio lugar de investigación filosófica, porque así lo definió, a la que le da el nombre de Liceo. Bien, en el Liceo es donde Aristóteles se va a dedicar a su trabajo filosófico, pero este va a estar enmarcado dentro de un trabajo dedicado a la ciencia. Ojo, a la ciencia propia de su época. Estamos hablando de algunos siglos antes de Cristo. Bien, Aristóteles, además de filósofo, se definía como científico. Es más, a Aristóteles le debemos muchas de las primeras clasificaciones dentro de las ciencias. ¿Bien? Es así como podemos entender su definición de filosofía, más o menos hacia dónde apunta su definición de filosofía, porque esto es algo común dentro del trabajo de los distintos filósofos. La definición de filosofía que van a tomar siempre va a virar en torno a algunos intereses que ellos tengan, ¿bien? De cómo llevar su trabajo dentro de este ámbito. Aristóteles se va a dedicar a una clasificación de las ciencias, a redactar enciclopedias al lado de sus compañeros y de sus discípulos más destacados. Por lo tanto, en un texto, ¿bien?, titulado Metafísica, va a realizar una clasificación de las ciencias. Bien, vamos a tener tres grupos de ciencias, según Aristóteles. Uno de estos grupos va a ser el de las ciencias teóricas. Y dentro de esta clasificación de ciencias teóricas, Aristóteles va a decir que encontramos a la filosofía. Ojo, cuando hablamos de ciencia para Aristóteles, estamos hablando de una definición totalmente distinta a la definición que tenemos actualmente de ciencia, pues un tanto más contemporánea, ¿bien? Porque durante la edad moderna, en realidad, hay una ruptura y hay un cambio en entender la ciencia. Entonces, eh, ¿qué es lo que quiere decir Aristóteles cuando dice que la filosofía es una ciencia teórica? Eh, lo que quiere decir es que es una ciencia teórica, en tanto es una ciencia especulativa, ¿bien? Es decir, la razón va a ser el elemento más importante involucrado aquí en el trabajo de la filosofía. ¿Por qué? Porque evidentemente Aristóteles no conocía pues los posteriores avances que se dan dentro de la ciencia como lo conocemos hoy, con la aplicación de un método científico, con los avances tecnológicos, con las herramientas de la ciencia, con la división en comunidades científicas. Todo esto era ajeno al conocimiento de Aristóteles y de la época misma. Bien, por lo tanto, para Aristóteles la filosofía va a entenderse como una ciencia teórica cuyo objeto de estudio van a ser los primeros principios y las primeras causas de las cosas. Los fundamentos de todas las cosas, allí va a apuntar el trabajo mismo de la filosofía. Bien, bueno, luego, dependiendo de la época también, vamos a encontrar distintas definiciones de filosofía, ¿no? Posteriormente, eh, en la Edad Media, dado que la filosofía de alguna forma se subordina a la religión y a la fe, las definiciones de filosofía van a virar en torno a este tema. La filosofía va a ser una especie de herramienta de la religión para, por ejemplo, sostener, entre otras cosas, probablemente lo más importante, la existencia de Dios. Bien, y lo escrito pues en las Sagradas Escrituras. Bien, si avanzamos un poco más, por ejemplo, Descartes
filósofo moderno, filósofo racionalista, la filosofía va a hacer este trabajo búsqueda de la verdad a partir de la racionalidad, ¿bien? Es decir, de la razón misma. Luego, bueno, avanzamos un poco más, tenemos la definición de Nietzsche, quien para él la filosofía va a ser una actividad propia del ser humano que lo que va a hacer es desafiar de alguna manera estos valores tradicionales y para volver al estudio del yo mismo, etc. Bien, más adelante, para Martin Heidegger, por ejemplo, filósofo alemán, la filosofía va a ser la pregunta por el ser. Bien, a partir de términos fenomenológicos, vamos a estudiar la existencia propia del ser humano. A eso se debe dedicar la filosofía. Al lado derecho de tu pantalla tienes a un autor, a un filósofo ya un tanto más contemporáneo a nosotros, más o menos siglo XX, el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, que además de filósofo fue ingeniero y matemático. Los intereses de Wittgenstein se ciernen alrededor de la lógica y la filosofía del lenguaje. Em, Wittgenstein, en un texto, uno de sus textos más importantes, titulado El Tractatus Lógico-Filosóficus, va a brindarnos una definición de filosofía que te vas a dar cuenta es bastante distante de la definición que hemos visto en primer lugar, que es la definición de Aristóteles. Dado que los intereses de Wittgenstein giran alrededor sobre todo de la filosofía del lenguaje, lo que va a decir es que, en primer lugar, la filosofía no es una doctrina, ¿bien? Es decir, no es un conjunto de ideas así totalmente dadas, que se deben estudiar, no. La filosofía es simple y llanamente, según este autor, una actividad, ¿bien? Una actividad humana, obviamente, realizada por el hombre, que se va a dirigir a esclarecer, bien, va a esclarecer los enunciados del lenguaje, las proposiciones del lenguaje. ¿El lenguaje qué? El lenguaje, obviamente, utilizado por el ser humano, ¿bien? Entonces, ¿la filosofía qué va a hacer? Va a realizar una especie de análisis crítico del lenguaje eh, y cada vez que en la comunicación se encuentre alguna especie de confusión, bien, yo como receptor no entienda muy bien lo que se está planteando, va a venir la filosofía y va a limpiar de alguna forma los conceptos de cualquier tipo de confusión. Esa es la definición de filosofía que nos da Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficos. Es decir, mientras que para Aristóteles la filosofía va a estudiar los primeros principios y las primeras causas de las cosas, esta va a ser la definición también de lo que él entiende como metafísica. ¿Bien? En su texto titulado del mismo modo, Metafísica, Wittgenstein va a negar esto, va a decir, mira, la filosofía no tiene que preguntarse por el concepto de alma, el concepto de Dios, estos conceptos que no se pueden contemplar en la realidad, ¿no? Son llamados conceptos metafísicos. Para Wittgenstein no hay espacio dentro de la labor de la filosofía para ello, porque en realidad para él es un trabajo en vano. Por eso es que encamina el trabajo de la filosofía a el esclarecimiento de las proposiciones del lenguaje, porque para él, al menos en el Tractatus, aquello que nosotros enunciamos con nuestro lenguaje siempre va a tener una representación en el mundo real. Bien, si hablamos de algo, ese algo siempre va a estar representado en la realidad. Entonces, la filosofía tiene esta conexión. Bien. Ahora, eh, estas son dos definiciones y las otras tantas que te he mencionado de manera muy rápida. Si bien te das cuenta de que a veces las definiciones se pueden rechazar entre sí, una puede ser crítica de la otra, pero es importante también ver esto porque nos permite visualizar cómo es que a lo largo de la historia de la
filosofía van cambiando, bien, estas visiones. Probablemente a día de hoy también existan críticas a las definiciones un tanto más contemporáneas y posteriormente también existirán. Pero otra vez, y eso hay que remarcarlo, no tenemos una definición estricta de filosofía que sea pues consensual también, no es que toda la comunidad filosófica acepte solamente una definición y a partir de ella trabaje, ¿no? En este sentido, existe una especie de pluralidad y se acepta esta pluralidad dentro del trabajo propio de los filósofos. Bien, ahora avanzamos. Vamos a hablar del origen de la filosofía. ¿Cuándo nace la filosofía? ¿Dónde nace la filosofía? ¿Y por qué nace allí? Bien. Em, Según los historiadores de la filosofía, aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, en las polis es un término griego que significa ciudad, ¿bien? Entonces, hablamos de las polis griegas, de las ciudades griegas. Recuerda que hablamos de polis, de ciudades, y no hablamos de países, ¿bien? Porque, o de nación en general, porque siglo VI antes de Cristo todavía no tenemos ese concepto. Bien, se hablan de ciudades, de polis. Por eso es que si nosotros nos acercamos un poquito, mira, los nombres de aquí son de las ciudades. Mira, aquí encontramos a Samos. ¿Te acuerdas quién era de Samos? ¿Qué filósofo era de Samos, de este lugar? ¿Quién era de Samos? El primero en llamarse a sí mismo filósofo. ¿Cómo se llama? Muy bien, ¿no? Pitágoras. Pitágoras de Samos. No le decían Pitágoras de Grecia, porque no existía el concepto de nación en ese momento, sino de la ciudad, una identificación con la ciudad. ¿Bien? Y acá al costado, mira, está Mileto. ¿Quién era de Mileto? ¿Te acuerdas quién era de Mileto? Tales, ¿no? Tales de Mileto, el primer filósofo. Siempre una identificación con la polis de donde viene. Luego aquí vemos, estas son las principales polis, ¿no? Tienes por aquí Atenas, cuya historia hasta el día de hoy estudiamos, Atenas, donde nace la democracia, además, Esparta, ¿no? Y tenemos también los centros más importantes eh, que han trascendido a la historia. Mira, aquí tenemos Olimpia. Ese nombre me suena, me recuerda algo, profesora. Exactamente. En Olimpia nacen las Olimpiadas, que hasta el día de hoy se desarrollan. Bien. Entonces, en este lugar, digamos, en esta región, en la región jónica, va a nacer la filosofía en el siglo VI antes de Cristo. ¿Y qué es lo que de alguna manera motiva, ¿no? A una de las razones. Bueno, una de las razones circunstanciales y frente a esto nos podemos remitir a lo que nos dice Aristóteles, bien, es que el ser humano eh, inherentemente es un ser que tiene la capacidad de admirar o asombrarse por lo que tiene alrededor o enfrente. ¿No? Y este asombro, unido con otra característica del ser humano, que es el de la curiosidad, lo lleva a preguntarse cosas, ¿bien? O sea, si ve algo que le causa mucha impresión, es propio del ser humano preguntarse cómo ocurrió esto, ¿no? No simplemente lo da por hecho. Estas cuestiones son de alguna manera, configuran de alguna forma el primer paso para la acción de filosofar del ser humano. Bien, obviamente no es que de un día para otro el hombre se volvió filósofo, es un proceso, por eso es que hablamos de cuestiones aproximadas, ¿no? Siglo VI antes de Cristo aproximadamente se da todo un cambio. Ahora vamos a ver específicamente algunos factores que contribuyen al nacimiento de la filosofía exactamente en la región de Jonia, en las ciudades griegas.
Bien. Fíjense en pantalla los cuatro factores fundamentales, ¿no? Que permitieron precisamente el surgimiento de la filosofía en este lugar y en esta época. En primer lugar tenemos el factor religioso, ¿bien? Las polis, jóvenes, cada polis tenía dioses a los que adoraba, ¿bien? Varios dioses, o sea, digamos, no tenían religiones, pues, monoteístas, ¿no? Em, Sin embargo, la religión en estas ciudades tenía por característica no ser tan rígida como, por ejemplo, la religión que posteriormente, luego de la caída de la Edad Antigua, ¿no? Y el surgimiento de la Edad Media, que en el medievo, digamos, la religión tenía un poder mucho más fuerte y además tenía una doctrina mucho más rígida. Eh, en las polis griegas no tenemos eso. Bien, existe obviamente una especie de doctrina, pero no es tan fija. No tenemos, por ejemplo, textos sagrados, mientras que en otras religiones sí. Bien, desde su surgimiento surgen a partir de un texto sagrado. En las polis griegas no. Bien. Tampoco cuentan con una jerarquía sacerdotal, una jerarquía eclesiástica o una institución eclesiástica, como por ejemplo con la que cuenta hasta el día de hoy el catolicismo, ¿no? Es totalmente distinta. Esta flexibilidad religiosa, llamémosla así, permitió que de alguna forma haya un espacio para la reflexión propia del ser humano, para la crítica tal vez en algunas cuestiones, en algunas prácticas además. Y al tener pues varios dioses que adoraban las distintas polis, también permitió una pluralidad de precisamente práctica religiosa y una pluralidad de pensamiento. Bien. Otro factor importante es el factor geográfico, es decir, la ubicación estratégica de estas ciudades también fue un elemento sumamente importante para que la filosofía nazca en esa época y en estos lugares. Vamos a volver al mapita para ver esto específicamente. Mira, si tú te das cuenta, ¿dónde se encuentran estas ciudades, no? Se encuentran como lo que hoy llamaríamos una especie de puertos. Y aquí tienes el mar. Y es algo que se repite más o menos por este lado. Bien. Eh, la actividad económica en ese momento más se realizaba era el comercio. Bien. Siglo sexto antes de Cristo, no hay pues envíos por aire, ¿no? Eh, el comercio se solía realizar por vía marítima. Por aquí llegaban las embarcaciones, por aquí llegaban los comerciantes de otros lugares. Por aquí, por todo este lugar. Esta actividad era muy realizada, ¿no? Por mucho tiempo, además. Em, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Es obvio, si nosotros nos ponemos a analizar más o menos que no solamente, ¿no? Llega un momento en donde no solamente se da un intercambio de bienes, un intercambio de mercancía con estos extranjeros, ¿no? Que llegan a estas polis a realizar pues esta transacción comercial. Va a llegar un momento en donde, producto otra vez de la propia curiosidad del ser humano, ¿no? De la propia capacidad de asombro frente a lo que ve, eh, se va a empezar a dar, ¿qué cosa? Un intercambio no solo comercial, sino cultural. Un intercambio de costumbres, un intercambio de ideas. Bien. Es decir,
los miembros de las distintas polis, aquí en las polis griegas, van a empezar a conocer la manera de pensar de otras culturas, ¿bien? De otros grupos humanos. Esto, digamos, este es un importante elemento para dar cuenta de que cómo es que nace la filosofía misma en este lugar y en estas ciudades. Bien. Ahora, eh, luego pasamos a un factor también fundamental, que es el factor político. Las polis, muchas de ellas jóvenes, eh, durante bastante tiempo presentaban una inestabilidad en sus esferas políticas. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces había enfrentamientos entre polis, tenían también la amenaza de invasiones de extranjeros, invasiones de bárbaros, como les llamaban ellos así. Eh, y, bueno, también estas distintas formas de gobierno, ¿no? Que ellos veían además en otros lugares, entonces por allí siempre estaba la preocupación de que, por ejemplo, la monarquía se convierta en tiranía, etcétera. Entonces se presenta un ambiente de inestabilidad política. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros hablamos actualmente de una inestabilidad política, lo podremos relacionar con la idea de censura, ¿no? Muchas veces, de parte de distintos gobiernos. Sin embargo, aquí no, que sea lo contrario. Si tenemos una inestabilidad política en una polis, esto da pase a que los ciudadanos, y aquí hay que hacer un paréntesis, eh, en las polis griegas, los ciudadanos eran varones mayores de edad, que cumplían ciertos requisitos. Bien, mujeres y niños no eran considerados ciudadanos. Entonces, por eso, si te das cuenta, casi siempre hablan del hombre, el hombre en esta época clásica, y era básicamente, literalmente, el varón, ¿no? Eh, bien, volvamos. Respecto a esta inestabilidad política, esto abre paso a que los ciudadanos, bien, se interesen por lo que está pasando en la polis de la que ellos forman parte, ¿bien? Y puedan formarse, primero formarse una opinión, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, yo creo esto, ¿no? Por tales motivos sucedió esto y me parece que un camino de solución puede ser tal, ¿bien? Y no solamente ello, o sea, no solamente el ciudadano va a informarse y después va a formar una opinión, sino que también tiene la libertad de expresar esta opinión. Es decir, está ejecutando su papel de actor político, bien, llamámoslo así. Bien. Todos sus derechos como sujeto político, como animal político, diría Aristóteles, está llevando a cabo, ¿no? Dentro de este contexto. Por ejemplo, en una polis, si un ciudadano salía a caminar, podría encontrar en las plazas públicas, o sea, literalmente así en la calle, ¿no? En estas plazas que se llamaban ágoras, en estos teatros donde la gente se reunía, a personas debatiendo sobre la actualidad política de la ciudad, ¿no? Podía acercarse y escuchar, o también podía acercarse y compartir su punto de vista. Bien, existía esta libertad de expresión. En teoría, obviamente, ¿no? Hay algunos casos específicos en donde a partir de esta libertad de expresión se ejecutaron juicios, ¿no? Probablemente el ejemplo dentro de la filosofía que más se cita es el juicio a Sócrates, que termina con la sentencia de su muerte, ¿no? Se lo sentencia a beber la cicuta, que era un veneno. Pero esto es uno de los factores, el factor político, esta libertad
de actividad política de los ciudadanos, de la ciudadanía en general, también contribuyó a que nazca la filosofía, ¿bien? En Grecia. El cuarto factor, que probablemente es el factor que sostiene los ya antes visto, es el factor socioeconómico. Partamos de la siguiente idea. Las polis, las sociedades en este momento, eran sociedades esclavistas. Existía el rol del esclavo. ¿Bien? Esclavo en sí, esclavo por deudas también existía. O sea, si tú le debías dinero a alguien, no podías pagarlo en un momento, eh, llegabas a ser esclavo por cierto tiempo. ¿Bien? Muchos filósofos fueron esclavos, pero dada su gran capacidad eh, para filosofar, ¿no? Muchos de ellos fueron puestos en libertad antes de tiempo, digamos, su deuda fue saldada, ¿no? Ahora, al existir la figura de los esclavos, ¿no? Imagínate que tú eres un comerciante de alguna de estas polis eh, y tienes que realizar ciertas labores en tu casa, pero tienes esclavos. Evidentemente los esclavos van a realizar estos trabajos por ti. ¿No? Imagínate que tienes parcelas de tierra, necesitan ser trabajadas también, ¿no? Pero tienes esclavos. Los esclavos van a trabajar la tierra por ti. ¿Bien? ¿Qué es lo que genera esto? Genera que tú, ciudadano de la polis, tengas tiempo libre, ¿no? Tiempo en donde no vas a hacer nada. O sea, te das cuenta de que, oye, todo el trabajo que yo pensaba hacer hoy ya está hecho. ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Tienes tiempo de ocio. Por eso es un poco verdad cuando entre broma y broma se dice que los filósofos no hacen nada, ¿no? Solamente están todo el día sentados pensando, pensando, pensando. Bueno, así surgió la filosofía, ¿no? Con personas que no tenían nada que hacer, eh, en términos generales, obviamente. Y al tener tiempo libre, por ejemplo, ¿no? Soy un ciudadano, tengo tiempo libre, puedo salir de mi casa, puedo pasar por estas plazas públicas, por el ágora, y puedo participar de una discusión política, ¿no? Es decir, puedo ejercer mi derecho ciudadano a opinar sobre el contexto político que en ese momento se estaba viviendo, ¿bien? Y en general a reflexionar sobre un montón de cosas, ¿no? Sobre la naturaleza, sobre el mismo ser humano, etcétera. Ahora, jóvenes, hay un factor que probablemente sea la consecuencia de los que acabamos de revisar, que me parece importante además mencionarlo, ¿bien? Que es el clásico paso del mito al logos. Bien, vamos a escribirlo acá, ¿no? Este paso de el mito al logos, ¿qué quiere decir? ¿No? Bueno. ¿Te acuerdas que hablamos del factor religioso y de esta adoración a los dioses, distintos dioses de la ciudad? Bueno, a partir de estas figuras se dieron durante mucho tiempo lo que en ese momento se llamaban poemas, que para nosotros serían como unos relatos mitológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se formó el mundo? Si el hombre se encuentra en la etapa mitológica, a partir de relatos precisamente donde los dioses son los actores principales, se van a dar distintas explicaciones, ¿no? La clásica explicación del origen de los dioses incluso y el origen del mundo mismo la encontramos en la Teogonía, un poema de un poeta griego llamado Hesíodo, ¿no? Que nos dice más o menos lo siguiente, ¿bien? Te lo voy a contar, es muy largo, pero vamos a ver las cuestiones más importantes. Se dice que al principio, en el universo, todo era caos. Eh,
el mundo en realidad era como una masa medio rara, medio confusa, ¿no? Y habían divinidades, grandes divinidades. Una de ellas era una divinidad llamada Gea, que significa tierra. Gea, para empezar a ordenar el mundo, genera de sí misma a otro dios llamado Urano, ¿bien? Que es en realidad el dios del cielo. Gea y Urano se unen, eh, dando como fruto de esta unión a ciertos seres. Entre ellos tenemos los titanes, ¿bien? Hijo de estos dioses, los cíclopes, estas criaturas que tienen un ojo así, ¿no? Y los hecatónquiros, que eran también criaturas enormes con, si no me equivoco, 50 cabezas y 100 brazos. Eh, los hijos que tuvieron Egea y Urano eran tan poderosos que a Urano le dio mucho miedo que lo pudieran derrocar. ¿Ya? Y ahí tú te das cuenta que hay precisamente un poco de esta historia del hombre presente en estos relatos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Urano? En Gea, que otra vez recuerda que es la tierra, los aprisiona, ¿bien? En realidad en el vientre de Gea, que es conocido como el Tártaro. Y como como sus hijos son tan poderosos, en realidad Gea sufre, ¿no? Sufre un dolor totalmente indescriptible. Tiene mucho, mucho dolor por mucho, mucho tiempo. Luego, en un momento, Gea se harta y crea un plan. Bien, para ya no sufrir todo esto. Libera a uno de sus hijos, eh, quien es Cronos, que también es, digamos, su hijo más ambicioso, y Gea le da a Cronos una hoz de diamante, ¿bien? Una arma, para que pueda enfrentar a su padre Urano. Urano, ¿dónde estaba? Era el dios del cielo. Estaba sobre unas nubes. Eh, Cronos entonces busca a Urano, ¿bien? Eh, y lo encuentra, obviamente, echado sobre unas nubes. eh, Urano era enorme, ¿no? Entonces no se da cuenta de que Cronos está cerca. Y lo que hace Cronos es, con la hoz que le dio Gea, atacar a Urano y atacar directamente a los genitales de Urano. Y esto provoca que Urano lance un grito tan desgarrador que nunca se había escuchado en el mundo, y que la sangre que brotaba de él empañe todas las nubes, ¿no? Cae sobre una nube y empaña todo el cielo, y así es como surge el alba, el amanecer. Posteriormente, bueno, se da esta derrota, ¿no? Cronos toma el lugar, digamos, de su padre, eh, se convierte en el señor de todo el mundo, de todo el universo. Sin embargo, siempre está el fantasma de Urano, ¿no? Persiguiéndolo, ¿no? Y diciéndole: así como tú un día me traicionaste, así un día alguien te traicionará, perderás todo tu poder. Bien, aquí se da pues una era, se llama la era de oro de los hombres. Pues en el mundo todo es paz, todo es armonía, hasta que Cronos se casa con Herrea, la diosa de la maternidad y de la fraternidad. Pero a partir de esta aparición de Urano, siempre él tiene también este miedo, ¿no? De que alguien le quite el poder, por tanto se vuelve un tirano. eh, Tiene hijos con Rea, ¿no? Tenemos a Zeus, a Hera, Poseidón, a Hades, Hestia, Demeter, etcétera, los dioses. Pero Cronos tenía tanto miedo que, ni bien nacía uno de sus hijos, se los devoraba. ¿Bien? Devoraba a todos sus hijos, ni bien nacía. ¿Qué cosa pedía? Pedía a Rea, o sea, a la madre de sus hijos: dame al niño, ¿no? Y se lo devoraba. Eh, Hasta que, bueno, Rea
cansada de esto, porque obviamente sufría, ideó un plan. Durante su último embarazo dice, no le voy a decir a Cronos cuando da a luz a mi hijo. Entonces ella baja a la tierra y en una isla, ¿bien? En Grecia, da luz a sus hijos perdón, da luz a su hijo, que es Zeus, y lo deja a cargo de unas ninfas, de unos seres también ahí fantásticos que habitaban esta isla, que es Creta. Y bueno, Zeus crece allí, ¿no? ¿Qué es lo que hace Rea cuando vuelve, ¿no? Luego de dar a luz? Eh, Envuelve una piedra o varias piedras como en un manto y le da a Cronos como si fuera el bebé. Cronos está tan acostumbrado a tragarse a sus hijos que ni siquiera se da cuenta de que es una piedra y simplemente se traga esto. Muchos años después, bien, muchos años después, ya cuando Zeus era un adulto, se entera de su origen, ¿no? Se entera de su origen, de alguna manera se comunica con su madre y con las ninfas que lo criaron, y lo que busca, porque Zeus también se vuelve tan ambicioso como su padre, lo que busca es justicia y consigue pues que le den una poción, ¿bien? Para que Cronos pueda vomitar a sus hermanos, porque todos los hermanos estaban dentro del padre, ¿no? Llega a ver a Cronos como le dan como una especie de disfraz y bueno, logra su cometido. Aquí no termina todo, luego se da la etapa de la guerra de los titanes que más o menos dura una década. Bien, los titanes, recuerda que Cronos y los titanes, estos hijos de Urano y de Gea, se unen y pelean contra los llamados dioses del Olimpo, Zeus y sus hermanos. ¿Por qué? Porque el lugar donde se concentraban Zeus y sus hermanos era el monte Olimpo. Entonces los dioses del Olimpo y Cronos y los titanes estaban en el monte Otris. Y aquí va a tener mucha importancia la figura de Atlas. Bien, luego vamos a ver cómo es que termina Atlas. En realidad, casi ya al final de esta guerra, todos pensaban que iba a ganar Cronos y los titanes, porque eran seres sumamente poderosos. Sin embargo, Zeus recuerda que dentro de Gea todavía están cautivos los cíclopes y libera a los cíclopes. Bien, en agradecimiento, los cíclopes les dan herramientas a los dioses, ¿no? Zeus, por eso es que aparece con sus clásicos relámpagos, Poseidón, por ejemplo, con un tridente, y Hades con el yelmo de la oscuridad, una especie de máscara que le permite ser invisible. Em, Luego, cuando se encuentran ambos ejércitos, siempre se provocaban, ¿qué cosa? Se provocaba un estridente movimiento, una especie de terremoto fuerte, incluso que avivaba hasta tsunamis, y esto da cuenta pues del poder que todos juntos podían tener. Luego Zeus libera a los hecatónquiros, que son estos seres enormes, ¿no? Y con ellos obviamente va a ganar esta guerra de los titanes y los titanes son aprisionados en el Tártaro, ¿no? Donde estaban antes eh, tanto los cíclopes como los hecatónquiros. Ahora, ¿te acuerdas de Atlas, ¿no? Atlas era el titán que estaba a cargo precisamente del ataque de los titanes. Y como castigo, a él no se le encierra Tártaro. A él se le condena a cargar todo el peso de la tierra por la eternidad, ¿no? Entonces has visto esa figura en donde hay alguien siempre cargando la tierra, ¿no? Que a día de hoy es un meme, si no me equivoco. Bueno, ese alguien es Atlas, ¿bien? Bueno, luego Gea obviamente no se queda tranquila, ¿no? Porque han aprisionado a sus hijos eh, y manda a un ser, también a un tifón, a pelear con Zeus, que en un primer momento Zeus pierde, pero luego con ayuda de otros dioses, gana pues la batalla y así es como en la teogonía
se explica el surgimiento del mundo y el surgimiento de los dioses del Olimpo. Bien, esta es una de los relatos míticos más importantes. Y así es como se transmitía precisamente este saber, ¿no? ¿Cómo es que se creó el mundo? ¿Quiénes son los dioses? ¿Qué características tienen los dioses que adoramos? Mediante el mito. Pero, ¿qué sucede? ¿Bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Llega un momento en donde el ser humano, ¿bien? En donde el sujeto en general ya no le satisface esta explicación mitológica. ¿Bien? ¿Y de dónde surge esta explicación mitológica? ¿A quién se le ocurrió? No hay razón de eso, porque dicen que estos relatos mitológicos fueron dados por los mismos dioses. Llega un momento en donde el hombre dice, debe haber otra manera de explicar. Por ejemplo, cuál es el origen del mundo. Bien. Y aquí volvemos a la figura de Tales de Mileto. Tales era comerciante, ¿ya? Tales era comerciante en Mileto. Es decir, tenía tiempo libre también en un momento. Se dice que Tales quedaba tan absorto cuando miraba toda la naturaleza que un día estaba mirando el cielo, ¿no? Probablemente buscando respuestas para algunas interrogantes que le habían surgido, y estaba caminando, mirando el cielo, que no se dio cuenta que frente a él tenía un pozo, y terminó cayendo en ese pozo. Unos esclavos lo vieron de lejos y se burlaron de él, ¿no? Básicamente ese era Tales. En un momento, Tales se pregunta, ¿cuál será el elemento a partir del cual se haya formado todo el mundo? ¿Existirá? Y si existe, ¿cuál será? La característica de el intento de respuesta a esta pregunta es que Tales no vuelve a la explicación mitológica, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Empieza a usar esto. ¿Qué es esto? Mi razón, profesora. Bien, razón en griego es logos. Por eso se dice que hay un paso del mito al logos. Que no te explican las cosas con relatos mitológicos sobre los dioses, sobre distintos seres divinos, sino que utilizas tu razón para explicar. Mira, aquí está Mileto, ¿ya? También una de las ciudades griegas más importantes. Bien, Tales, cuando se pregunta, ¿no? ¿Cómo se origina el mundo? ¿A partir de qué elemento podemos decir que se origina el mundo? ¿No? Sale todos los días de su casa. Se da cuenta que sí, vive en un pedazo de tierra, tiene parcelas, trabaja él y otros, ¿no? Sin embargo, también se da cuenta de algo. No importa hacia dónde camine, no importa hacia dónde se dirija, siempre va a haber agua. Siempre va a haber. Entonces, a partir de un ejercicio racional de reflexión, ¿a qué conclusión llega Tales? Que el elemento a partir del cual se forma todo lo demás es el agua. Le va a dar el nombre de Arjé, ¿no? El principio de todo. El Arjé del mundo es el agua para Tales. Fue el primer hombre que utilizó su razón para dar precisamente esta explicación. Bien. Posteriormente a Tales, otros filósofos dicen, por ejemplo, no, el arjé de todo, no es el agua, es el fuego. El fuego apunta hacia arriba. Bien. Otros dicen, no, es el aire. Porque cuando nosotros nacemos, ¿qué es lo que hacemos en primer lugar? Dictarnos con él. Otros dicen, no, son los cuatro elementos. Los cuatro elementos forman el mundo. Por ahí alguien más dice, "Pero, en realidad el arjé de todo es lo indeterminado. No podemos decir, no podemos determinarlo a ciencia cierta, ¿no?
Pero a partir de tales es que, y a partir de este paso, ¿no? Este salto que da el ser humano, del mito al logos, podemos hablar propiamente ya del surgimiento de la filosofía. Bien, jóvenes, hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Bien. Ahora, ¿qué podemos ver? Vamos a ver algunas de las características de la labor filosófica o de la actitud filosófica. Es decir, ¿no? Aquellas personas que se dedican a la filosofía, ¿cómo es que encaminan su trabajo? ¿No? ¿Cómo es que se relaciona su trabajo con las diversas partes de la realidad o del mundo, de la naturaleza que estudia? ¿Bien? Porque cuando se habla de filosofía, en realidad, y probablemente ese es un fenómeno actual, al menos yo lo he visto así un poco, eh, se ha flexibilizado mucho el término filosofía y, por ejemplo, se habla de filosofías de vida, ¿no? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Bueno, nosotros no estamos hablando de eso, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de la filosofía con algunas características propias de la labor filosófica del hombre a lo largo de la historia de la humanidad misma, ¿no? Y aquí vamos a plantear las características más importantes. Bien, en primer lugar, la filosofía es radical. Ahora, hay que detenernos un poco aquí y ver a qué se refiere el término radical. No estamos diciendo, ojo, que la filosofía está en un extremo del pensamiento o en el otro, ¿bien? No nos referimos a eso cuando hablamos de la filosofía como radical. Mira, vamos a intentar un ejercicio, ¿no? Disculpar que mi capacidad artística no es tan buena, pero imagínate que el conocimiento de todo el mundo, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, como un árbol. ¿Ya? Tienes el tronco, tienes las hojas, las ramas, etcétera, ¿no? Aquí tienes las flores, ¿no? El fruto, o las flores o el fruto, lo que fuese, que se da, ¿ya? Y obviamente aquí hay tierra, ¿no? Donde se planta el árbol. Imagínate que este es el clásico árbol del conocimiento. Bien, tú, yo, quienes pasemos por allí, vemos esto, bien, vemos el árbol y vemos pues todo lo que surge a partir del desarrollo del conocimiento. Pero ¿qué sucede? ¿No? El conocimiento mismo del mundo. ¿Qué sucede? La filosofía o el filósofo va a ver esto, pero además conoce que debajo de aquí, ¿qué encuentra? Encuentra la raíz, ¿bien? Encuentra las raíces. ¿No? Nosotros, si vamos a un parque y vemos esos árboles enormes, tienen raíces de metros, 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 o sea, no te imaginas. Pero nosotros no lo vemos, porque está debajo. ¿Ya? Nosotros vemos el árbol mismo, que pues sí, ya es gigantesco. Pero la filosofía tiene esta característica, ¿no? El filósofo en su labor va a estudiar los fundamentos. Es radical porque estudia la raíz. Bien, la raíz de el espacio de la realidad, o el espacio del mundo que es su objeto de estudio. Bien. Y aquí, por ejemplo, podemos retroceder un poco. Y aquí podemos remitirnos a la definición aristotélica. ¿Qué dice Aristóteles de la filosofía? ¿Qué cosa estudia? Los primeros principios y las primeras causas. No dice las consecuencias, ¿no? Dice las primeras causas, ahí lo fundamental, ¿no?
Dentro de su misma historia, pues muchos filósofos precisamente también apuntan más o menos a esto eh, en su labor filosófica. Bien, entonces, en este sentido, la filosofía es radical. No te olvides, cuando hablamos de radical, del trabajo de la filosofía, de la actitud filosófica, estamos hablando de una visión de la raíz. Bien, no hay otra, digamos, no en otro contexto. ¿Correcto? Eh, ahora, la filosofía o la actitud filosófica es racional. Sí, esencialmente es racional. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Bueno, mira, un filósofo, una persona dedicada a la filosofía, cuando plantea sus tesis, por ejemplo, ¿no? Va a tener que plantearla a partir de argumentos. Es decir, una respuesta a ¿y en qué te basas para plantear esta respuesta a una problemática? No va a ser la respuesta, no puede ser bueno, porque a mí me gustan. Bueno, porque fue la primera idea que se me ocurrió. No. Las tesis filosóficas se van a presentar a partir de argumentos en plural, incluso en plural. Argumentos bien formulados, argumentos que entre sí tengan conexión, argumentos que sustenten, incluso hasta argumentos principales, ¿no? Argumentos que suenen lógicos, además, que sean pertinentes. Bien, este es el trabajo del filósofo y probablemente es lo que más le cueste. Cuando o presente propuestas, teorías filosóficas, o también se enmarque dentro de un debate, ¿no? A lo largo de la historia de la filosofía, se han dado distintos debates entre filósofos que se conocían o que no se conocían, muchas veces a través de libros, muchas veces a través de cartas entre ellos, ¿no? Y si uno lee la correspondencia, ¿no? Por ejemplo, te das cuenta de que todos utilizan argumentos, que no hay ataques, ¿no? Que no hay ataques directos a la otra persona, sino ¿qué cosa atacas? Ataco su argumento, su manera de pensar, pero no le digo, oye, tú estás pensando cualquier cosa, ¿no? ¿Qué cosa estás diciendo? Eso no tiene sentido. No, ataco, entre comillas, su argumento con otro argumento, que yo creo, ¿no? Puede responder correctamente. Entonces, en ese sentido, la actitud filosófica, el trabajo del filósofo es racional. Bien, y probablemente esto, otra vez, es lo que más cueste a aquellos que están en el mundo de la filosofía, pero cuando tú ya de alguna forma te entrenas en este campo, rápidamente te das cuenta de aquella persona que en realidad lo único que dice no son argumentos, sino son puntos de vista varios, ¿no? Que simplemente lo camufla alrededor de términos un tanto rebuscados, pero que no se ciñen al concepto propio de argumentos para una formulación racional, ¿bien? De tu punto de vista. Otra característica y probablemente la característica que más se enuncia cuando se habla de filosofía o cuando alguien te dice que no le gusta la filosofía es que esta es problemática. Y sí, ¿no? La filosofía es muy problemática. Si tú te sumerges en el mundo de la filosofía para encontrar respuestas a todas tus preguntas, mejor que tomes otro camino, porque la filosofía por esencia, no te va a dar todas las respuestas. Bien, por el contrario, lo que va a hacer es generarte más preguntas. Sí, profesor, en 5 años de carrera, la gente queda con más preguntas que con respuestas. Sí, o sea, imagínate, ni siquiera tenemos una definición estricta del término filosofía. A partir de ahí ya comienzan los problemas, ¿sí? Pero estos problemas, o sea, no hay que dotar a esta característica de toda la carga negativa. Estos problemas que plantea la filosofía ayudan, bien,
por ejemplo, a otras áreas del saber a resolver ciertas encrucijadas. Bien. Por ejemplo, dentro del ámbito de la ciencia, ¿bien? La filosofía tiene una relación muy estrecha con las distintas ciencias, ¿bien? En general. Y, por ejemplo, una de las preguntas clásicas que los filósofos dedicados al estudio de la ciencia hicieron y sirvió para el avance de las ciencias es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo tú determinas que una teoría es científica y cómo tú determinas que una teoría o intento de teoría no cumple con los estándares para ser científica? ¿Quiénes propusieron los criterios de demarcación científica? Se llama esto. Científicos y filósofos. ¿Bien? Fue un trabajo conjunto, muchos científicos y filósofos a la vez. O sea, hay gente que es científica y que tiene mucho conocimiento en el área de la filosofía y de la ciencia. Entonces, sí, la filosofía puede presentar problemas, pero finalmente estos problemas son como un empuje, una ayuda para resolver ciertas cuestiones. Obviamente siempre vas a encontrarte con preguntas dentro de la filosofía. ¿Por qué? Porque el mismo hombre, el mismo ser humano, siempre tiene algo que preguntarse y siempre tiene algo que quiere resolver. Bien, y dentro de la filosofía, evidentemente, estas respuestas tienen que cumplir con las otras características que se presentan en la actitud filosófica. Ahora, además, la actitud filosófica es crítica. ¿Qué quiere decir que la actitud filosófica es crítica? Mira, lo siguiente. Todos sabemos, ¿no? Es una cuestión básica dentro de la filosofía, que en la filosofía clásica, en Grecia, los tres grandes filósofos son Sócrates, maestro de Platón, quien a su vez fue maestro de Aristóteles. Bien, de Sócrates no tenemos textos escritos, conocemos toda la filosofía de Sócrates por los textos de su discípulo Platón, ¿no? Y de Aristóteles sí tenemos textos, ¿no? Aristóteles discípulo de Platón. Entonces, la filosofía de Sócrates, te voy adelantando un poco, la filosofía de Sócrates y la filosofía de Platón casi siempre suele ser una misma, ¿no? Veamos, la filosofía platónica plantea, en una de sus tantas teorías, te dice lo siguiente, ¿no? Existen dos mundos, te dice Platón. El mundo material, donde estamos nosotros, donde están todas las cosas que nos rodean, ¿no? El ser humano, el mundo material, tiene sus características. Pero existe otro mundo que Platón va a llamar mundo de las ideas, ¿ya? El mundo de las ideas. En este mundo de las ideas está la esencia misma, por ejemplo, de las cosas, ¿no? A ver, este lapicero es una copia de la idea del lapicero que está en el mundo de las ideas, pero que yo, como ser humano, no puedo alcanzar ese mundo de las ideas, ¿no? A partir de cierta reflexión que dice Platón, solo el filósofo llega al mundo de las ideas por esta búsqueda del conocimiento, esta búsqueda de lo real, etc. Es Platón, es un autor que hasta el día de hoy se estudia. Bien, muchos, muchos años después, hasta el día de hoy existen tesis, libros, etcétera, estudiando la filosofía platónica. Imagínate la gran relevancia que tiene Platón en el mundo de la filosofía, ¿no? Incluso hay un autor que dice que toda la historia de la filosofía no es nada más que una nota a pie de página de la filosofía de Platón. Bien. Entonces, si yo no estoy familiarizado con estas características de la actitud filosófica, diría, pero Platón ya lo dijo todo. O sea, ¿por qué trabajas tanto? Platón puso los fundamentos de todo en la filosofía. Sin embargo, la actitud filosófica ser crítica, no va a aceptar verdades absolutas. ¿Bien? Todo, es una característica de la filosofía también, todo puede ser puesto en discusión dentro de la filosofía. Tanto así que Aristóteles, discípulo de Platón, quien se formó 20 años en la academia,
¿Sabes qué le dijo a Platón respecto de esta teoría de los dos mundos? No, no tiene sentido. ¿Para qué vamos a hablar de dos mundos? Existe uno nada más, el mundo material. Y aquí están todos los objetos, todas las cosas. Aristóteles, discípulo de Platón, quien probablemente supo todo lo fundamental que pudo aprender con Platón, criticó duramente la teoría de los dos mundos platónica, ¿no? Cuando le decían, bueno, pero si Platón fue tu maestro, ¿no? ¿Por qué le criticas? Aparte le critica otras muchas cosas, ¿eh? Aristóteles le decía, bueno, yo puedo ser amigo de Platón, yo puedo ser amigo de Platón, le estimo mucho, ¿sí? Pero yo soy más amigo de la verdad. Es decir, no porque alguien fue mi maestro, no porque a alguien le tengo mucho cariño, fue mi amigo o es mi amigo, ¿no? No por eso voy a callar, ¿no? Respecto a lo que yo creo está diciendo erradamente. Bien. Y esto es algo que sucede dentro de la filosofía. O sea, a lo largo de la historia de la filosofía podemos encontrar precisamente estas críticas a distintas tesis entre filósofos que fuera del ámbito filosófico son amigos. O sea, es gente que con artículos, con cartas, con libros, destroza la teoría del otro. Pero fuera de eso, luego se juntan a tomar un café, a conversar, a tomar algo, de la manera más tranquila, ¿no? Eh, la actitud filosófica, jóvenes, además, es tan crítica que un filósofo se puede criticar a sí mismo. Bien, ¿cómo es eso, profesora? ¿Uno se critica a sí mismo? Sí. ¿Te acuerdas de este señor del cual revisamos su definición de filosofía, señor Ludwig Wittgenstein, filósofo austriaco, ¿no? Te comenté parte de filósofo, lógico, matemático, ingeniero, perdón. Bueno, esta definición de filosofía la encontramos en un texto llamado Tractatus Logico Philosophicus, ¿bien? Eh, cuya frase más citada, probablemente más conocida del Tractatus, es la siguiente. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, todo lo que yo diga con mi lenguaje necesariamente va a tener una representación en el mundo, en la realidad, ¿no? Si no puedo enunciar algo, este algo no se va a ver representado en el mundo. Bien, Eh, esta es una de las frases más conocidas, ¿no? Luego hay otros planteamientos alrededor de todo el tratado. Esta etapa de Wittgenstein es conocida como el primer Wittgenstein. O sea, no hay mucha creatividad a veces en estas cuestiones dentro de la filosofía. ¿Qué sucede? Varios años después, este mismo señor publica otro texto muy importante, ¿bien? Titulado Investigaciones filosóficas. Esta etapa es conocida como el segundo Wittgenstein. En investigaciones filosóficas, otra vez Wittgenstein va a plantear su percepción respecto de los usos del lenguaje, etc. Y al inicio, ¿no? Dice, bueno, yo estoy en contra de planteamientos de tales y tales filósofos respecto de tales y tales temas, ¿no? Pero lo más curioso es que dice lo siguiente, estoy en contra incluso de lo dicho por el autor del Tractatus. ¿Quién es el autor del Tractatus? Él, años antes. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que escribí antes, yo creo que ya no va a quedar, ¿no? Vale lo que voy a explicar en este libro eh, en adelante, ¿no? Y así pues la filosofía es tan crítica que, o sea, Wittgenstein criticó su su formulación previa, nadie le dijo nada, o sea, obviamente es un poco curioso, ¿no? Como que, bueno, mira, ¿qué cosa habrá leído, ¿no? ¿En qué camino habrá tomado su trabajo para que él niegue radicalmente lo que
lo que planteó en un primer momento. Pero bueno, es totalmente válido. Bien, puedes criticar a otro y te puedes criticar a ti mismo, ¿no? Y así, a lo largo de la historia de la filosofía hay muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, Wittgenstein es un filósofo que ya hemos visto su definición de filosofía, entonces, digamos, un poquito más familiarizados podemos estar. Además, la actitud filosófica es totalizadora. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo, bien, del filósofo va a estar enmarcado en estudiar todo de manera universal y de plantear respuestas que también puedan aplicarse de manera general. Bien, por ejemplo, Sócrates. Cuando Sócrates salía por Atenas, la polis, ¿no?, a preguntar, porque sabemos que uno de sus métodos es este de la pregunta, pregunta. Cuando él preguntaba, por ejemplo, a su interlocutor le decía, ¿cuál es el significado de justicia? ¿No? ¿Cuál es el significado de valentía? ¿Cuál es el significado del amor, de la belleza? Esto lo podemos encontrar en distintos diálogos de Platón. Y la persona le decía, bueno, la respuesta es tal, ¿no? Justicia es lo mejor para mis amigos, lo mejor para mis enemigos, por ejemplo. Una de las tantas. Sócrates volvía a preguntar y a repreguntar por qué. Porque quería, bien, quería una definición general, universal, ¿no? ¿Qué cosa es la belleza para ti? Bueno, para mí la belleza es una doncella bella, ¿no? Pero, o sea, en general, ¿no? Quiero una definición más amplia. Y ahí es donde se ganó, lamentablemente, muchos anticuerpos Sócrates, ¿no? Porque era muy insistente en eso. Pero, por definición, por esencia, la filosofía es totalizadora, ¿no? Por ejemplo, eh, filósofo alemán llamado Immanuel Kant, bueno, filósofo alemán en su época, en la Edad Moderna, era parte del reino de Prusia, ¿bien? Él nació, creció, vivió toda su vida y murió en un pueblo llamado Königsberg, ¿bien? No salía de ahí el tipo, nunca salió de Königsberg. Eh, Sin embargo, su filosofía es estudiada, yo me atrevo a decir, en todo el mundo. O sea, en todo el mundo donde estudie filosofía vas a ver algo de Kant. ¿Bien? ¿No? De tal dimensión es su trabajo filosófico. Por ejemplo, cuando Kant eh, pone su teoría ética, ¿bien? Él no dice, esta es una ética para el hombre de Königsberg, o para el hombre de Prusia, o posteriormente para el hombre alemán. Él detalladamente dice que su ética, bien, que su teoría ética es universal, autónoma y universal, dice, ¿no? Universal, aplicada a cualquier parte del mundo. ¿Bien? Otros filósofos también, ¿no? Dentro de la filosofía política, por ejemplo, John Locke, padre del liberalismo, eh, plantea precisamente su teoría liberal para ser aplicada en todo el mundo, ¿no? A partir, obviamente, de ejemplos que son más cercanos a ellos, pero buscan una aplicación totalizadora, ¿no? De sus propuestas. Bien, joven, entonces estas son las 5 características más importantes de la actitud filosófica. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Podemos avanzar? Sí, bien. Ahora, bien, muchas gracias. Avanzamos. Tienes en pantalla algunas de las disciplinas filosóficas eh, y algunas de las que vamos a revisar también a lo largo de nuestras 18 sesiones, si no me equivoco. Eh, a partir de la próxima semana, más o menos hasta la semana número 5 o 6,
más o menos, vamos a hacer un recuento por la historia de la filosofía. Vamos a ver las etapas más importantes de la filosofía, ¿bien? A lo largo de la historia. Y una vez que terminemos esto, vamos a dedicarnos enteramente en cada sesión a revisar una disciplina filosófica. ¿Bien? Tienes en pantalla, por ejemplo, la ontología. La ontología es una disciplina filosófica que nos acompaña desde el propio origen, bien, desde el origen de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, esta teoría de la que te comenté de Platón, donde existen dos mundos, es su teoría ontológica, conocida como el dualismo ontológico. Bien, la ontología va a tener como objeto de estudio el ser, el concepto de ser, ¿no? Luego Aristóteles le responde con su teoría ontológica, donde dice, no, solamente hay un mundo, y en el mundo están pues los particulares, ¿no? Los objetos particulares, uno de ellos es el hombre, ¿no? El ser humano, etc., ¿no? Esta es la teoría ontológica de Aristóteles, que es totalmente opuesta a la de Platón. Eh, Más adelante vamos a encontrar, por ejemplo, la propuesta de Martin Heidegger, filósofo alemán, que dice que en realidad, precisamente, el ser debe ser el objeto de estudio por excelencia de la filosofía, es decir, desde su ontología. Y aquí es donde, bien, se debe estudiar distintos aspectos de la existencia del ser humano. Bien, entonces hay que volver a esta tradición ontológica, diría Heidegger. Luego tenemos la antropología filosófica, que a partir del mismo término podemos ver de qué se trata, ¿no? Viene de la palabra antropos, del término antropos. Entonces, su objeto de estudio va a ser el ser humano, el hombre. Bien, desde la filosofía, obviamente. Por ejemplo, la antropología filosófica se va a preguntar por la existencia misma del ser humano. ¿Bien? ¿No? ¿Qué elementos deberían influir en la vida, en el desarrollo de la vida del ser humano? ¿Cómo se desarrolla el ser humano por otros? O sea, la antropología filosófica tiene la característica de ser el estudio del hombre hecho por el mismo hombre. ¿Bien? Así como nos vamos a preguntar por cuestiones de la vida del ser humano, también podemos preguntarnos dentro de la antropología filosófica cómo se da la relación del ser humano con la muerte. Por ejemplo, cuando nosotros veamos la antropología filosófica como disciplina, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver algunas preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué es aquello, ¿no? Que lo define, ¿no? Como ser humano. Bien. Frente a esta pregunta hay distintas respuestas a lo largo de toda la filosofía, ¿no? Luego, otra pregunta es, ¿en qué momento, ¿no? ¿En qué momento podemos decir que el hombre, ¿no? deja de ser su antepasado y podemos decir, aquí ya es hombre? En este momento, ¿no? En este momento se forma como hombre. ¿Bien? También, ¿no? Encontramos distintas respuestas. Por ejemplo, Engels nos dice que en el momento en el que surge el trabajo, podemos hablar ya de un hombre, con todas sus características. Bien, la posición, por ejemplo, agustiniana, propia de la época medieval, es distinta, ¿no? Habla de una cuestión de un don divino, obviamente por su contexto, cuando al hombre se le da libre albedrío, etc. Luego pasamos a la nociología, ¿no? Que según su definición etimológica es la teoría del conocimiento. El conocimiento en relación al ser humano, ¿no? La nociología alcanza su punto cumbre dentro de la filosofía en la época moderna. ¿Qué sucede? Luego de la caída de la Edad Media, el mundo pasa por una etapa, ¿bien? Como puente entre dos edades, ¿no? La etapa del Renacimiento. Luego del Renacimiento surge la Edad Moderna, ¿bien? La época moderna, con ella obviamente la filosofía moderna, y se deja pues de aplicar todo aquel conocimiento obtenido por la filosofía para
poder justificar, como se dio en la Edad Moderna, conceptos, eh, digamos, religiosos o aquello que se encontraba dentro de las escrituras. Entonces se da un vuelco otra vez y ya no se ve a Dios o a lo sagrado, sino se vuelve a ver al hombre. ¿Bien? El ser humano vuelve a ser el objeto de estudio de la filosofía y específicamente se van a plantear algunas preguntas, tales como, ¿el ser humano puede conocer todo en el mundo? ¿O solamente conoce un poco o tal vez no conoce nada? Bien, esta pregunta es respondida, ¿no? Y también se toman respuestas anteriores de la época clásica, ¿no? Y se reformula. Otra pregunta es la siguiente y probablemente es la más importante, ¿no? ¿Cómo conoce el ser humano? ¿Cómo se da este proceso de conocimiento de las cosas? Aquí vamos a encontrar tres grandes grupos de respuestas, ¿no? Los clásicos de la edad moderna. Por un lado, tenemos la propuesta racionalista con el filósofo francés René Descartes, que nos dice que nosotros conocemos a través de la razón. Por el contrario, luego tenemos la escuela empirista con John Locke y David Hume, quienes nos dicen que nosotros conocemos a través de la experiencia. Y por último, tenemos la propuesta de un señor que ya mencioné hace un rato, señor alemán llamado Immanuel Kant. ¿Qué es lo que nos dice Kant? En realidad nosotros necesitamos razón y experiencia para conocer. Bien, esto lo vamos a ver a más profundidad cuando lleguemos, obviamente, a la sesión dedicada a la nociología. Después tenemos otra disciplina filosófica llamada epistemología. ¿Qué cosa es la epistemología? La filosofía dedicada al estudio de la ciencia. Bien, por ejemplo, en la epistemología, los epistemólogos, los filósofos dedicados a esto, van a preguntarle a la ciencia, ¿se produce el conocimiento científico? Bueno, a partir de la aplicación de un método. Ok. ¿Y cuáles son las características de este conocimiento científico? ¿Cómo lo diferenciamos de un conocimiento que no es científico? Entonces, la ciencia te da esas respuestas, ¿no? Los filósofos de la ciencia buscan esas respuestas. Luego, en epistemología también se va a realizar la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que una teoría es científica y cómo la diferenciamos de otra que pretende ser científica? Esto es un problema enorme dentro de la epistemología, que hasta el día de hoy sigue siendo debatido, ¿no? Pero también vamos a ver eso. Bien, vamos a ver cuáles son los pasos del método científico también, cómo se aplica. ¿Sabías que el método científico fue de alguna forma aplicado, en primer lugar, por un filósofo que también era científico? Sí, ¿no? O sea, muchos saberes le deben muchos avances propios a la misma filosofía. A la epistemología le vamos a dedicar, si no me equivoco, 2 semanas. Bien, una semana vamos a ver las cuestiones teóricas y la siguiente semana vamos a ver algunos problemas epistemológicos. Luego tenemos la axiología como disciplina filosófica, por también su definición etimológica. La axiología es el estudio del valor, es decir, la teoría del valor. Por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre hay cosas en las que objetos, personas, situaciones, etcétera, las que contienen valor. ¿Bien? Pero aquí vamos a ver dos grandes grupos de teorías, precisamente del valor, donde vamos a ver pues, a lo largo de la historia cómo es que se ha planteado, de la historia de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy algo tiene valor, me pregunto, ¿ese valor estaba ya en el objeto, ¿no? En el objeto que supuestamente se valora? Si estaba en el objeto, teorías objetivistas. ¿Bien? Sin embargo, si alguien me dice, no, en realidad las cosas no tienen ningún valor. Tú como sujeto, cuando le otorgas un valor positivo o negativo, el que fuese,
¿no? Dices, ay, esta cosa me parece muy bella, o esta cosa no me gusta, o este objeto, no sé, me parece muy útil, este no, etcétera. Cuando tú haces ese ejercicio, tú como sujeto le estás otorgando un tipo de valor al objeto. Si tú planteas eso, teoría subjetivista. ¿Sí? Luego hay otro grupo de teorías que dicen que en realidad los objetos cambian su valor dependiendo en qué sociedad se encuentren, en qué sociedad se valoren. Teoría sociocultural. ¿Bien? Luego tenemos la ética como disciplina filosófica. A la ética también le vamos a dedicar un par de semanas. La primera vamos a ver las cuestiones más relevantes de su teoría y la segunda vamos a ver algunos problemas éticos. ¿Bien? La ética, evidentemente, su objeto de estudio es la moral, los actos, las acciones del ser humano que se pueden calificar como buenas, malas también, etc. Bien, vamos a ver a lo largo de la historia de la filosofía cuáles han sido las teorías éticas que han planteado los filósofos y cuáles son las respuestas a las que han querido llegar, es decir, a qué preguntas han querido dar respuesta. Luego también vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que nosotros, o qué es lo que la filosofía entiende como una persona moral. ¿En qué se diferencia una persona moral de una persona amoral y de una persona inmoral también? Hay diferencias aquí, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué cosa es una norma moral, en qué se diferencia de una norma jurídica, bien, etcétera. Vamos a ver también unas cuestiones de dilemas éticos que a día de hoy, ¿no? Son todavía muy debatidos dentro del ámbito de la ética. Bien. Después vamos a ver la estética como disciplina filosófica. Si bien la estética es un término que nace más o menos, si no me equivoco, en el siglo XVI, XVII, tenemos teorías respecto del arte dentro de la filosofía, entendida como filosofía del arte, incluso desde la Grecia clásica, bien, desde Platón mismo. La estética, evidentemente, tiene como objeto de estudio la belleza, las expresiones artísticas, el arte mismo, los movimientos artísticos. Por eso es que a la estética le vamos a dedicar 2 semanas. En la primera semana, ¿qué cosa vamos a ver? Vamos a ver sobre todo la teoría sobre el arte y en la siguiente semana vamos a ver algunos movimientos artísticos más importantes, obviamente, contemporáneos, y también esta relación que suele existir entre el arte y algunos aspectos propios de la sociedad y algunas teorías específicas sobre el arte dadas desde la filosofía. ¿Bien? Por último, si no me equivoco, en las 2 últimas semanas vamos a estudiar la filosofía política. La filosofía política, también una disciplina filosófica sumamente importante que tiene también teorías desde el surgimiento mismo de la filosofía. Mm, la filosofía política estudia conceptos tales como Estado, como gobierno o formas de gobierno, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de gobiernos que se pueden dar? Esto es obviamente estudiado por los filósofos políticos. Conceptos tales como poder, soberanía, ¿bien? Y ya un poquito más entrando a la contemporaneidad, conceptos como ley, justicia, equidad, etcétera. Bien, a la filosofía política le vamos a dedicar 2 semanas. La primera vamos a ver una cuestión histórica, además conceptual, y durante la segunda ya vamos a ver cuestiones un poco más contemporáneas de la filosofía política y cómo se aplica sobre todo esto dado desde el ámbito filosófico. ¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Entonces, ¿me dan un minuto, por favor? En lo que nos queda de tiempo vamos a resolver los ejercicios correspondientes a esta semana. Bien, esperemos que se logre, se logren realizar todos. Un minuto, por favor. Bien. ¿Me confirman si logran ver el documento claramente?
¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, bien. Sí, profesora. Gracias. Muchas gracias. Bien, entonces comenzamos. Tenemos la lectura complementaria. Bien. ¿Hay alguien? Sí, bien. La lectura complementaria dice lo siguiente. Hacemos preguntas para aprender a vivir mejor. De la respuesta a cada una de esas preguntas depende lo que haré después. Solo quiero saber para actuar. Cuando ya sé lo que debo hacer, tacho la pregunta y paso a otra cuestión urgente. Pero si de pronto se me ocurre una pregunta que no tiene nada que ver con lo que vaya a comer, ni con mis viajes, ni con las prestaciones de mi móvil, ni siquiera con la geografía, la física o las demás ciencias que conozco. Una pregunta con la que no puedo hacer nada y con la que no sé qué hacer. Imagínate que se te ocurra preguntar, ¿qué es la existencia? La pregunta por la existencia no tiene nada que ver con lo que vas a hacer, sino más bien con lo que tú eres. La existencia es algo que tiene que ver contigo. No es una cuestión nada fácil de responder. Si quieres saber qué es la existencia, ¿a quién se lo preguntas? La verdad es que no hay especialistas en ese tema. Lo mejor será que hables con los demás, con otros preocupados como tú, a ver si entre todos encuentran alguna respuesta válida. Y no creas que se trata solo de la pregunta por la existencia. Si quieres saber qué es la libertad, o la muerte, o la verdad, o algunas otras grandes cosas así, te sucederá lo mismo. Como verás, no son ni mucho menos temas raros, pero tampoco son preguntas corrientes. O sea, que no son prácticas ni científicas. Son preguntas filosóficas. Llamamos filosofía al esfuerzo por contestar esas preguntas y por seguir preguntando después. Porque una característica de la reflexión filosófica es no conformarse fácilmente con la primera explicación que tienes de un asunto. Esto es un extracto de un texto de Fernando Savater titulado Historia de la Filosofía. Bien. Ahora bien, de este extracto que acabamos de leer, podemos deducir que el término filosofía, ¿no?, se refiere a qué cosa. ¿Acaso a una búsqueda constante del saber? ¿O a un quehacer que imposibilita el saber? ¿O tal vez es una materia que no ofrece respuestas? ¿O un conocimiento exacto como la ciencia? ¿O acaso es una búsqueda interesada del conocimiento? ¿Qué cosa sería la filosofía, según el texto? ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, ¿no? La letra A. Sí, la letra A. Es una búsqueda constante por el saber, ¿no? Esto incluso lo dijo el mismo Pitágoras, ¿no? Es el camino que tú emprendes para el saber. Acuérdate, no puede ser una búsqueda interesada del conocimiento porque la filosofía es el camino del saber por el saber. Bien, esto también es remarcado a lo largo de la historia por distintos filósofos. Entonces, la lectura complementaria y la alternativa correcta es la letra A. Veamos los ejercicios de clase. Tenemos lo siguiente. A ver. Existe una disciplina filosófica que estudia cuando una persona, por así decirlo, posee buenas costumbres y a través del tiempo, con los filósofos se ha determinado que ello es posible cuando se es virtuoso. Se obra por deber o las acciones benefician a la mayoría. Estas son las cuestiones que podrían determinar que la persona está por el camino correcto o lo contrario. De acuerdo con las disciplinas filosóficas, del enunciado se colige que se está haciendo referencia a qué cosa: a la ontología, que estudia el ser y el fundamento total de la realidad; a la filosofía política, que estudia cómo deben organizarse las sociedades; o a la estética, que estudia la belleza y las manifestaciones artísticas; o tal vez a la nociología, que estudia el origen del conocimiento y su posibilidad; o a la ética, que estudia los principios rectores de la conducta humana. ¿A qué disciplina está haciendo mención este enunciado? Muy bien, ¿no? A la ética. Cuando nos dice que estudia precisamente las buenas costumbres, también es un planteamiento, y que nos dice que esto se encuentra cuando se es virtuoso, en realidad esta es la teoría de un filósofo.
Cuando se obra por deber es la de otro filósofo. Y cuando las acciones benefician a la mayoría es otra teoría filosófica, ¿bien? Pero todas enmarcadas dentro de la ética como disciplina filosófica. Entonces, el ejercicio número 1, la alternativa correcta es la letra E. A ver, avanzamos. Ejercicio número 2. Demócrito de Abdera no se preguntó cuál es el origen de su ciudad, sino cuál es el origen del universo. Por su parte, el filósofo alemán Immanuel Kant no se preguntó cuál es el origen del conocimiento del hombre en su país, sino cómo conoce cualquier sujeto en el mundo. Así como apreciamos, los filósofos no se preguntan por cuestiones particulares. Del enunciado se colige, pues, que se pone en evidencia la característica filosófica. ¿Cuál es la característica filosófica? Que abarca los aspectos de máxima generalidad, que alcanza argumentos lógicos, que tiene por objeto indagar particularidades o que discute y polemiza las teorías o que encuentra problemas nuevos. ¿De qué La característica estamos hablando? Muy bien, ¿no? De la característica totalizadora, ¿no? Esta característica se llama así, la característica totalizadora universal de la filosofía, ¿no? Se plantean preguntas generales para buscar respuestas generales también. ¿Bien? No, digamos, no se ahonda en particularidades nada más. Entonces, el ejercicio número 2, la alternativa correcta es la letra A. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Entre los factores que hicieron posible la aparición de la filosofía en Grecia, se encuentra el hecho de que algunos hombres tuvieran ocio y por ello gozaron de tiempo libre para teorizar y discutir con otros ciudadanos, ya sean los anfiteatros o plazas públicas, sobre distintos temas de su actualidad. De lo expresado, se infiere que esto era posible porque los griegos tenían una división socioeconómica que permite afirmar qué cosa. ¿Acaso que eran aristocráticos y poseían una población mayoritariamente esclavista? ¿O que tenían libertad de expresión y también intervenían pues en la vida pública? ¿Mm? ¿Que establecían jerarquías sociales por raza, credo o color de piel? ¿No? ¿O acaso los griegos poseían un suelo árido que les hizo viajar y buscar productos básicos? O tal vez ellos mantenían una múltiple doctrina sin casta sacerdotal ni libros sagrados, ¿no? Está B. la B. Cuando hablamos de la libertad de expresión y la posibilidad de que los ciudadanos participen de la vida pública, ¿te acuerdas de qué factor estamos hablando? Estos factores que de alguna manera propiciaron que la filosofía nazca en Grecia. Factor político. El factor político, ¿no? Muy bien. Sin embargo, en este enunciado, si te das cuenta, están haciendo hincapié en el ocio. ¿Te acuerdas del tiempo libre? ¿Por qué motivo eh, algunos de los ciudadanos tenían tiempo libre? ¿Por Porque qué era una tenían sociedad tiempo? esclavista. Porque tenían esclavos, ¿no? Porque había otras personas que hacían su trabajo por ellos. La mayoría de los filósofos clásicos eran aristócratas, venían de familias con riqueza. Entonces, esto, ¿no? El poseer esclavos era, es uno de los factores, ¿no? Que sostiene precisamente el nacimiento de la filosofía en Grecia, ¿no? Al ser una sociedad en su mayoría esclavista. ¿Bien? Entonces, el ejercicio número 3, la alternativa correcta es la letra A. Ejercicio número 4. El profesor plantea que una de las cosas más interesantes de la filosofía es su capacidad para plantear preguntas e indagar acerca del origen de todo tipo de fenómenos. Por ejemplo, hay que ir a la raíz de los problemas y preguntarse sobre los fundamentos de la moral y sobre los principios de los valores. ¿Bien? De acuerdo con las características de la actitud filosófica, el docente enfatiza entonces en qué cosa, en que los filósofos tal vez puedan alcanzar certezas, o que la actividad filosófica siempre es totalizadora, o acaso dice que los filósofos suelen ser cautos y precisos, ¿no?
O tal vez que la filosofía se distingue por su radicalidad. O puede ser también que el docente sostenga que el quehacer filosófico es crítico y reflexivo, ¿no? De acuerdo a ese enunciado, ¿qué característica de la actitud filosófica se está poniendo en realce? Muy bien, ¿no? La letra E. La letra D, ¿no? Recuerda que cuando hablamos de la característica radical de la filosofía, otra vez, ¿no? No te olvides, estamos diciendo que el trabajo del filósofo se va a basar en los fundamentos, ¿no? Por ejemplo, en la teoría ética, los filósofos van a hablar de los fundamentos, de la raíz de la moral del hombre, ¿bien? En la axiología, que es la teoría del valor, van a hablar sobre cómo nacen los valores, ¿no? Cómo se valora. Por eso tenemos las teorías subjetivistas, las teorías objetivistas y las teorías socioculturales. Y así en cada disciplina filosófica. Va a apuntar a la raíz. Por eso es radical la filosofía, porque siempre estudia los fundamentos mismos de la realidad. Bien, no confundir con otras concepciones del término radical, bien, no hay que confundirnos. Entonces, ejercicio número 4, alternativa correcta, letra D. ¿Nos queda tiempo? Sí. Ejercicio número 5. Según Juan Carlos, siempre deberíamos cuestionar todo aquello que parece obvio y verdadero, ya que usualmente asumimos como cierto lo que nos dicen quienes parecen tener más experiencia o autoridad, sin examinar lo que esto refiere. Esto ocurre, por ejemplo, con lo que representa al gobierno democrático, que aceptamos sin mayor cuestionamiento y pensamos que este tipo de gobierno llegó para quedarse hasta el final de los tiempos. De acuerdo con las características de la filosofía o de la actitud filosófica, este enunciado alude a qué cosa? ¿Acaso al afán totalizador del filósofo? ¿Bien? ¿O a que debemos analizar el lenguaje? ¿O acaso hace referencia a la radicalidad de la filosofía? ¿No? ¿O a que en realidad no debemos cuestionar? ¿O acaso se refiere al carácter crítico de la filosofía? ¿De qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué característica? ¿Qué letra? Letra E. La letra E, ¿no? A la característica crítica de la filosofía. Recordemos que según el carácter crítico de la filosofía, no es que haya verdades permanentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, respecto del gobierno, ¿no? No es que el gobierno democrático nunca debe ser cuestionado, ¿no? Que va a ser la única forma de gobierno, no. A lo largo de la historia de las sociedades puede darse ese cambio y en realidad desde la filosofía política lo que también se estudia es eso. Bien, entonces el ejercicio número 5, alternativa correcta letra E. Recuerda muy bien cuáles son las características perdón, cuáles son las definiciones de las características de la actitud filosófica. No hay que confundirlas, por ahí a veces se confunde la racional con la crítica. Recuerda que la racional responde a la hilación de argumentos que tengan sentido. eh, Mientras que la actitud crítica es precisamente no aceptar verdades absolutas y también no confundir con la característica problemática de la filosofía, ¿no? Que es el hecho de plantear nuevas preguntas más que resolver absolutamente todas las ya expuestas. Bien, jóvenes, entonces llegamos ya al final de la sesión. Me dan un segundo, por favor. Tienes en pantalla las claves de los demás ejercicios de esta semana. Muchas gracias a todos por su atención al día de hoy, su presencia. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos el siguiente viernes.